Miren, apenas hace un rato recién terminé el video donde subimos la información sobre el hallazgo de estas bolsas en Irapuato, me quedé pensando en que de veras que a veces es como una coincidencia tétrica. Es que es fuerte porque esta colonia donde encontraron este predio en el que estaban las fosas de las que sacaron las bolsas se llama Santa Fe. Resulta que se convirtió ya este lugar en la fosa clandestina o el lugar de hallazgos más grande de Irapuato. Y de inmediato me vino el nombre a la cabeza de Santa Fe en Veracruz, en el puerto de Veracruz, que es hasta este momento de lo que se conoce la fosa clandestina más grande de todo el país y de todo el continente. Es impresionante lo que encontraron allá. Entonces me vino a la cabeza eso. Y después me encuentro esta nota de Beatriz Guillén, porque está en El País, estaba buscando información, empecé a leer tweets que decían que habían llegado a estas fosas porque un perro llevaba una pierna de uno de estos muertos en el hocico. ¿Y qué creen? La coincidencia es que, como lo dice aquí bien Beatriz Guillén en su nota, mientras estábamos viendo lo que ocurrió en Zacatecas con este perrito que encontraron con la cabeza humana, ese mismo día estaba ocurriendo exactamente lo mismo en Guanajuato, en el municipio de Irapuato. Escuchen lo que narra, porque es que esto es de terror, porque es muy fuerte. Miren, dice ella: un perro avanza por las calles con una pierna humana en la boca. Sucede en el fraccionamiento Santa Fe, a la entrada de Irapuato en Guanajuato. Esto es impresionante. Yo conozco esta zona y la conozco muy bien. En la entrada de Irapuato en Guanajuato, uno de los estados mexicanos que más está sufriendo la violencia. Los vecinos dan el aviso a la policía y el colectivo de buscadoras hasta encontrarte. Y el colectivo, ¿no? La pista del animal lleva a un terreno abandonado en pleno núcleo urbano, al lado de una escuela preparatoria y de varias tiendas. Después de 4 días se han encontrado 53 bolsas de plástico negras selladas con restos humanos. La historia de terror empezó el viernes y se ha cerrado este martes. La Fiscalía de Guanajuato ha confirmado que las labores de búsqueda y exhumación en el predio han terminado este martes, mientras las buscadoras exigen identificar lo antes posible a quién pertenecen los restos. Y luego dice ella: el horror alcanza siempre nuevas cotas en México. El mismo día que la imagen de un perro paseando en Zacatecas con una cabeza en la boca escandalizara a un país acostumbrado a la violencia, otro animal hacía lo mismo, pero sin ser fotografiado, a 300 kilómetros de allí. La Fiscalía de Guanajuato afirmó que se trataba de una extremidad inferior, pero Viviana Mendoza, del colectivo Hasta Encontrarte, apunta a este periódico, es decir, al País, que la dueña del perro les dijo que lo que el animal portaba era una mano humana. Al rastrear de dónde venía el perro, los agentes de la Fiscalía llegan a un terreno de unos 1,800 metros cuadrados, colonizado por la maleza y rodeado por una barda de ladrillo. Tenía 2 entradas que ni siquiera estaban cerradas. Esto es lo más fuerte. Este predio está muy cerca de la carretera que conecta a Irapuato con León, cerca de los bulevares principales. A unos metros colindante está la escuela del Cebeti 65 Josefa Ortiz de Domínguez. Al otro lado, una pastelería. Nos preocupa mucho que se encuentren una de las fosas más grandes de Guanajuato en una zona como esta, que está poblada, es urbana, hay vecinos, no es una zona abandonada. Y me quedé pensando, ¿cómo puede pasar esto? Esto lo dice, concluye el párrafo para comentarles. Dice por teléfono
Mendoza. Luego dice, para Raimiro Sandoval, académico y activista de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, este hallazgo en plena zona urbana evidencia un control territorial prácticamente total de la delincuencia organizada y una omisión total de las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Porque esto no es como lo que encontraron en Santa Fe, en Veracruz, que es un predio enorme, pero que está alejado. Por cierto, atrás de una academia de policía, si mal no recuerdo. Pero alejado, o sea, al final no es como este otro, que bien lo llaman, ahora van a escuchar, este otro campo de exterminio de la Bartolina, que está lejos, o sea, donde se van y entierran lejos. Y me recuerda, por ejemplo, lo que encontraron en Salvatierra, porque estas fosas de Salvatierra, las que encontraron ahí donde sacaron pues decenas de bolsas, ahorita por aquí dice el número, creo que eran 108 fosas, no lo sé. Esta estaba en la última calle del pueblo, ahí había un terreno y ahí estaban enterrados. Pero es que esto, bueno, y si conocen por ahí en Guanajuato podrán dar cuenta que Salvatierra no es ni con mucho Irapuato. O sea, ni con mucho. Estamos hablando de que esta zona está superpoblada. Es una zona que no está alejada de la gente. No, ahí, donde hay negocios, hay familias, hay escuelas. Ahí, semejante hallazgo. Y es que te quedas pensando entonces, puta, de verdad sí es un control brutal lo que tienen. Por supuesto que los vecinos sabían o se dieron cuenta, o sea, no me queda la menor duda, no todos, pero les aseguro que cuando menos algunos sabían, se dieron cuenta, lo sabían, pero ¿saben? ¿Quién demonios va a decir algo? ¡Qué miedo! ¿Quién les va a ir a decir? ¿O a quién le avisas? ¿A la policía? ¿A cuál? ¿A la que trabaja para el Cártel Jalisco ahí en Irapuato? ¿O a la que trabaja para los marros también, a la policía del estado? ¿A cuál le avisas? ¿Qué puedes hacer? Nada. Te tienes que quedar callado. Y entonces te pueden poner un narcocementerio al lado de tu casa. Fosas clandestinas al lado de tu casa. Es una barbaridad, es un horror. Esto es un horror. Y aquí se ve la incompetencia de los pinches gobiernos, la omisión total de los 3 niveles de gobierno. No vengan con el cuento de que algunos se salvan, no. Aquí tienen culpa, responsabilidad y culpa los 3 niveles de gobierno. Bueno, termino con la nota que es muy fuerte. Dice, los agentes llegaron en la mañana del viernes. Ese día se exhumaron 22 bolsas. Le siguieron 9 el sábado, 10 el domingo y 12 el lunes. En total, 53 en 4 días de búsqueda. Viviana Mendoza explica que estas bolsas se dan en un contexto muy particular que no habían visto todavía en Guanajuato. Eran de plástico negras, pero estaban selladas con cinta como si fueran un paquete. Era lo que les decía hace un rato, ¿no? Que las emplayaron. Es lo que se llama ponerle plástico a los paquetes, ¿no? Como para transportarlos. Porque supongo que es más fácil manipularlas así. Dice, esta buscadora que pudo entrar con su colectivo desde el sábado explica que las fosas tenían hasta 2 metros de profundidad. Los fueron enterrando por capas. 4 bolsas embaladas, después una capa de medio metro de tierra, otras 4 bolsas, de nuevo la tierra y al final otras bolsas. Esta división les hace pensar que la temporalidad de los restos es distinta. Tiene que ser. Los primeros estaban muy arriba, casi por encima de la tierra. Se habla de que tenían menos de medio mes, señala Mendoza, que también se encontró, dice, una osamenta de mujer sola, sin estar dentro de ninguna bolsa. Además de que había zonas dentro del terreno donde parecía que se había quemado algo. El colectivo hasta encontrarte
ha identificado zonas de incineración y restos de ácido en este tipo de hallazgos. Los restos encontrados, que todavía se desconoce a cuántas personas pueden corresponder, han sido trasladados al servicio forense hasta la ciudad de Guanajuato, la capital del estado. Las buscadoras han exigido a la fiscalía una pronta identificación, así como determinar el sexo de las víctimas, sus edades o si tenían tatuajes. Era una tristeza para nosotras cuando estábamos sacando las bolsas, porque no sabíamos si lo que estábamos despidiendo en esas bolsas eran nuestros seres queridos. Narra Mendoza, que busca desde hace 5 años a su hermano Manuel, de 34 años, que fue sacado por hombres armados de su casa en Guanajuato. Todavía no ha recibido ninguna pista de su paradero. Lo busca con vida. La tragedia de los desaparecidos ha explotado en Guanajuato en los últimos 5 años, explica Raimundo Sandoval. Desde entonces el número se ha multiplicado por 6. Según los datos de la Secretaría de Gobernación, en el estado hay 2.880 personas desaparecidas. De esas, 1.900 faltan desde 2017, una cifra que avanza pareja al número de asesinatos. Solo desde 2019 se han acumulado más de 15,000 homicidios dolosos. Yo lamento decirle a esta persona, Raimundo Sandoval, pero esas cifras del gobierno son de risa. Todavía no sabemos el horror que hay enterrado en esas fosas y el número de personas desaparecidas en Guanajuato, 2.880. Perdón, pero es muy poquito. Es muy poquito, ¿no? O sea, en Guanajuato, dado el nivel de guerra que se está viviendo, debe haber tantas como en Veracruz o como en Tamaulipas, porque más o menos es el nivel de guerra que se vivió en estos 2 estados, en estos 3. Igual, entonces, en Guanajuato debe haber más de 10,000 personas desaparecidas. Es un hecho. El hallazgo en Irapuato se da apenas 2 años después de haber encontrado 80 fosas clandestinas en Salvatierra, y 104, a las de Salvatierra eran 80, y 104 bolsas con restos humanos en el Cerro del Toro, en Acámbaro. Hace rato no me acordaba de este nombre. Sandoval explica que consideran ya estos lugares como zonas de exterminio y que después de todo este tiempo apenas se han podido identificar a qué personas correspondían esos restos. Prácticamente a 2 años, el colectivo de Acámbaro no ha podido individualizar todos los restos. No se sabe a cuántas personas exactamente correspondían, aunque la mitad de las buscadoras de ese colectivo, unas 20, encontraron restos de sus seres queridos en esas 104 bolsas. En un país con más de 107,000 desaparecidos, según la cifra oficial del gobierno, que debe ser también ridículamente esta cifra, o sea, en México debe haber cerca de 500,000 de desaparecidos. Y a lo mejor me quedo corto. El peso de la búsqueda sigue recayendo en las familias, principalmente en las madres, hermanas y esposas, sumado a una alarmante crisis forense por todo el país, que se acumulan los miles de restos sin identificar. En el caso de Guanajuato, Sandoval habla de 800 a 1,400 casos sin identificar, un rezago al que ahora se le añaden brutales hallazgos como el de Irapuato. Un horror, otra vez, lo que escribió Beatriz Guillén. Qué fuerte, en serio, o sea, me sorprendió mucho, o sea, la forma en que llegaron a este lugar donde estaban los restos, de la misma manera en que nos enteramos o que nos estábamos enterando porque alguien grabó en video al perrito de esa misma forma llegaron a este predio, lleno de fosas clandestinas. Terrible. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados.
Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.